El perfume de la perversión, capítulo 11, Ñambe. Ñambe era tal cual lo había descrito la piba la noche anterior, la nada misma. El camino para llegar al pueblo era catastrófico y toda la buena vibra que Villanueva había sentido la noche anterior se había perdido entre huellones de tierra roja calcinadas por el sol y baches infranqueables de alguna era geológica pretérita. Pero el Duna no aflojó nunca y luego de casi 4 horas para recorrer los 50 kilómetros que separaban al caserío del asfalto, lograron llegar a lo que interpretaron como la plaza del pueblo. El predio, con el pasto medianamente recortado, estaba adornado en el centro con una pequeña estatua de material blanco que intentaba homenajear a algún prócer olvidado e irreconocible por el nivel de erosión que los elementos le habían provocado. Alrededor de la plaza, como en casi todos los pueblos del país, estaban la municipalidad, la capilla del pueblo, una escuelita extremadamente humilde y la comisaría, tan sencilla como la escuela. Hacia allá fueron, con la esperanza de que alguien pudiera orientarlos con su búsqueda. Aunque habían salido temprano desde el hotelucho donde habían pasado la noche, lo estropeado del camino los había demorado de tal manera que el mediodía los encontró llegando a la comisaría, que se encontraba totalmente vacía. «Gordo, acá no hay nadie». «Sí, ya me di cuenta». Era imposible distinguir si la calentura de Villanueva se debía a que su teoría de encontrar a alguien en este páramo se derrumbaba al primer intento o al calor enfermante que los cocinaba vivos. «No quedó ni uno para atender la radio ante una emergencia», comentó Cardoso mientras recorría la pequeña casita que era la comisaría. Decir que la comisaría era una pequeña casita era un eufemismo optimista. La construcción era de chapa de zinc y tenía esa forma de medio caño gigante que en algún momento usó el ejército para poder tener un techo rápido sobre tropas móviles en algún paraje inhóspito alejado de la civilización. Tal vez en su momento fue útil como para salir del paso, pero permanecer dentro de ese infierno durante un día entero en un clima como el de la selva misionera claramente era una tortura. Era absolutamente entendible que no hubiera personas ahí dentro. De haber habido un calabozo, hubiera sido clausurado por los derechos humanos. Salieron a la vereda, donde una leve brisa menos cálida que el interior de la comisaría les hizo creer que no todo era tan malo. El pueblo, completamente vacío, les demostraba que habían llegado a un pésimo horario. Los que no estaban comiendo ya estaban durmiendo la siesta. Ni siquiera había perros vagueando por las calles. Milagrosamente el negro alcanzó a ver a alguien que caminaba bajo una arboleda sobre una calle lateral como a 200 metros de donde estaban. Le pegó un chiflido estridente que retumbó en el silencio de la selva y la persona se detuvo para ver de dónde provenía semejante ruido. Sin mediar palabras, Cardoso salió trotando hacia donde estaba esa persona y volvió a los pocos minutos con la ubicación del comisario. «El comisario vive en la casita blanca siguiendo esa calle», indicó Cardoso sin mayores precisiones. «¿Está lejos?». Solo de preguntar se notaba el hastío del gordo, agobiado por el calor, por la situación o por todo eso junto. «No sé, solo hay que seguir el camino hasta la casita blanca». «Al final no averiguaste una mierda, negro». La fina ironía de Villanueva estaba al borde del insulto gratuito. Cardoso, acostumbrado después de trabajar tantos años con el gordo, lo miró con su infinita paciencia y solo atinó a responder: «Deja que manejo yo». La casa del comisario estaba en concordancia con el resto del pueblo. Hecha de madera, la construcción era extremadamente humilde y era de color blanco no en base a pintura, sino a alguna ancestral mano de cal que habría servido como desinfectante para vaya a saber uno qué alimañas. Evidentemente la pobreza tenía una fuerza abrumadora y trataba democráticamente a todos, inclusive a los oficiales de seguridad. Apenas pararon el auto frente a la humilde morada, los perros salieron a chumbarlos desenfrenadamente, como si fuera esa la última acción de sus vidas,
aumentando la hostilidad que el entorno les imponía. «Perros de mierda», comenzó a renegar el gordo. «Lo único que falta es que nos caguen mordiendo». «Déjamelos a mí», dijo Cardoso mientras bajaba del auto con ritmo lento, como estudiando la situación. Es sabido que en las villas lo que abunda son las miserias y los perros, y el negro, nacido y criado en ese entorno, sabía manejar muy bien a ambas. Parado al lado del auto y sin mirar a los ojos a los perros, ya que ellos interpretan eso como una amenaza, bajó los brazos a la altura de su cintura y les mostró a los desafiantes canes las palmas de sus manos desnudas. Este sencillo pero efectivo acto hizo que los animales se acercaran a él en son de paz y les lamieran las manos en clara demostración de sumisión. Mientras esto sucedía, salió de la casa un hombre de unos 40 años, con el torso desnudo, pero con el pantalón de fajina, con la reglamentaria colgada en el cinturón. «Qué guardianes que son mis perros, ¿no?», dijo el hombre casi en una carcajada. «Si uno no sabe cómo manejarlo, estos bichos pueden ser jodidos», acotó el negro tratando de recomponer la imagen perdida de los perros. «¿Usted es el comisario?». «Sí, señor. ¿Qué andan necesitando por estos lugares y a esta hora?». Viendo que los perros estaban controlados, el gordo logró vencer su aprehensión a las bestias y se paró al lado del negro. «Buenas tardes, comisario». El tono y la pompa con que el gordo se había presentado eran totalmente ajenos a la situación y el lugar. «Soy el inspector Villanueva de la Bonaerense y necesitamos de su colaboración». «Y yo soy el oficial Cardoso», aclaró el negro, dejando en una posición incómoda a Villanueva, que prácticamente lo había ignorado. «¿2 milicos de la Bonaerense acá en Ñambé?», dijo el comisario con verdadera sorpresa. «¿En qué puedo ayudarlo yo, un humilde servidor al cual la desgracia lo destacó en este caserío olvidado por la mano de Dios? Si no les molesta la sencillez de mi casa, pasen y me cuentan». Para este hombre, acostumbrado a la nada misma, la presencia de 2 extraños venidos de lejos era una atracción irresistible. Cardoso y Villanueva pasaron por un caminito lateral hacia la parte posterior de la vivienda, donde un triste alero castigado por el tiempo y el clima les ofrecía una sombra tan pobre como el resto de la casa. Un par de sillas desvencijadas daban la impresión de no poder soportar el peso de un humano, menos de Villanueva. «Siéntese tranquilo, son de Guatambú». El comisario creyó adivinar la desconfianza del gordo al ver las sillas. «Solo puedo convidarlos con un tereré», se disculpó el hombre. «Por mí está bien», dijeron casi al unísono el negro y Villanueva. «Cuéntenme, por favor, ¿qué están necesitando?». A partir de ese momento fue prácticamente un monólogo del gordo contando todos los pormenores del caso, sus sospechas, las esperanzas que depositaban en este viaje hasta Ñambé y los misterios que rodeaban a la muerte de Genta. «Está jodido el asunto», comentó el comisario mientras se rascaba la cabeza como si eso le generara alguna idea. «Yo hace 5 años que estoy a cargo de la comisaría y como se darán cuenta, acá no pasa nada de nada». «¿En estos años nunca vio nada fuera de lo habitual?», preguntó Villanueva. «Acá todos los días son iguales». El comisario hizo una breve pausa. «El único día distinto es cuando viene la tía de Buenos Aires a la casa de la Rosalía. Pero eso pasa una vez por año, capaz que cada 2 años». «¿La tía de Buenos Aires?», dijeron a la par Cardoso y Villanueva. «Sí», reafirmó secamente el comisario. Se hizo un breve silencio, como si los tres estuvieran esperando una revelación, una frase que develara el enigma que Villanueva le había venido a imponer al comisario. «¿En qué piensa, hombre?», el negro pareció apurar al comisario. «En que hay un muchacho con una apariencia parecida a la que ustedes creen que podría tener el hijo de Telvina, y casualmente es el sobrino de la señora de Buenos Aires». «¿Y ese muchacho cómo se llama?». Ahora el que apuraba la cuestión era el gordo. «Manuel Baigorria, el hijo de la Rosalía, o por lo menos eso dice ella». «¿Qué quiere decir con eso?», continuó Villanueva. «Que acá es difícil saber quién es hijo de quién. ¿Vio lo que se dice de los pueblos chicos?». «Sí», intervino Cardoso, «infierno grande». El nombre mencionado por el comisario había llamado la atención del gordo y el negro, ya que coincidían con el que supuestamente le había puesto Telvina a su hijo.
Ambos cruzaron sus miradas, interpretando que habían tirado un tiro al aire y le habían acertado a algo. A veces las cosas más complejas se terminan solucionando por los detalles más sencillos, pero no había que ilusionarse por anticipado. Las coincidencias mencionadas por el comisario no necesariamente implicaba que habían encontrado al hijo de Telvina, y aunque realmente fuera el hijo de esta Igenta, eso tampoco significaba que fuera el asesino que estaban buscando. ¿Podemos ir a ver a ese muchacho?, apuró el trámite Villanueva. Hoy va a ser imposible, dijo el comisario amargamente. Está dentro del monte trabajando con los leñadores, pero mañana vuelven. ¿Y no podemos ir a buscarlo al monte? El negro también parecía interesado en acelerar los trámites. Aunque no fuera un quejón como Villanueva, él también quería irse lo más rápido posible de ese pueblo sofocante en todos los sentidos. No tiene sentido ir al monte a esta hora, aclaró el comisario. Nos agarraría la noche antes de llegar al campamento de los hacheros. Mejor esperar hasta mañana. No había que ser muy genio para darse cuenta que la opción presentada por el comisario era la mejor de todas. Tal vez Cardoso podría ir a caminar por la selva, pero Villanueva claramente no estaba en condiciones de andar haciendo turismo aventura. Ni hablar de que no tenía experiencia alguna en manejarse dentro de estos entornos con todos los peligros que ella implica. Definitivamente la opción presentada por el comisario era la mejor. Explíqueme, comisario, ¿cómo es eso de la señora que viene de Buenos Aires?, preguntó Villanueva retomando el hilo principal de la charla. Mucho no sé, se sinceró el hombre mientras se rascaba su panza peluda. Cada tanto viene gente que dice ser de Buenos Aires a visitar a ese muchacho. O sea que usted no tiene certeza de que sean realmente de Buenos Aires, preguntó Cardoso. Exacto, no tengo ninguna certeza, pero tampoco sé por qué la Rosalía me mentiría. ¿Y usted cree realmente que la señora de Buenos Aires sea la tía de ese muchacho Manuel?, siguió Villanueva. No, ni de casualidad. ¿Por qué está tan seguro?, tomó la posta Cardoso. Seguro no estoy, pero es raro que gente tan refinada de Buenos Aires pueda tener parientes en este pueblo alejado de la mano de Dios. Si yo tuviera familia en este lugar y los medios para poder llevármelos, intentaría sacarlos de este infierno. ¿Nunca le llamó la atención ese vínculo? Las suspicacias de Villanueva parecían ahora recaer sobre el comisario. ¿Y por qué debería llamarme la atención? ¿Algo le parece sospechoso de ese hecho? No quise decir eso. Ahora el gordo parecía querer disculparse. Pero siendo ese el único hecho relevante en la historia del pueblo, tal vez podría saber algo más. Esa gente jamás generó ningún tipo de problema en el pueblo. No veo que más debería yo saber, se sinceró el comisario. ¿Qué cree usted que debería haber averiguado? ¿Tiene la patente del auto con el que viene esa gente?, preguntó el negro. No la tengo. Lo que sí le puedo decir es que cada vez que vienen, lo hacen con un auto distinto. Siempre, continuó indagando Cardoso. Por lo menos, desde que yo estoy acá, sí. Estaba claro que el comisario no tenía mucha más información para aportar y deberían definitivamente esperar hasta la mañana siguiente. Se paró Villanueva de su silla, dando a entender que la reunión había concluido. Los otros lo imitaron en silencio. Mientras iban caminando hacia la calle en búsqueda de su auto, Villanueva comentó: «Lo que me preocupa es dónde vamos a pasar la noche. No podemos volver al hotelito de la ruta sin que nos agarre la noche en el camino». «Eso no es problema, hombre». El comisario parecía un tipo resuelto. «Se pueden quedar en los catres de la comisaría. No es mucho, lo reconozco, pero es lo mejor que les puedo ofrecer por estos lugares. Hasta tienen una ducha», dijo, intentando ser gracioso, pero fracasando rotundamente. Sin muchas más opciones en el menú, los dos porteños aceptaron la oferta. Lo peor de quedarse en la posilga que era la comisaría no eran los camastros piojosos o la falta de los mínimos servicios que uno esperaría de un lugar donde hospedarse. Lo peor de todo era el calor sofocante dentro de ese horno de zinc que era el medio caño gigante de la precaria construcción. Comparado con el hotelucho donde habían pasado la noche anterior, aquel parecía un 5 estrellas. Los víveres para pasar la noche los consiguieron en la única proveeduría del barrio, donde además les informaron que esa noche no habría electricidad en el pueblo, porque se habían quedado sin gasoil para el generador. A la espera de que la llegada de la noche trajera un poco de frescura para ese infierno, Villanueva y Cardoso se sentaron en la vereda de la comisaría a ver cómo el caserío se iba sumergiendo en las sombras. El comisario les había recomendado dormir con las puertas cerradas
para que no entrara ninguna víbora, pero estar dentro del recinto era imposible y dormir menos. Perdidos entre la espesura de la noche de la selva, algunos puntitos de luz evidenciaban la presencia de soles de noche alumbrando la pobreza de los ranchos. Aunque simple y distorsionada, la imagen le trajo a Villanueva el recuerdo de algún cuadro de Van Gogh con estrellas amarillas sobre un cielo de París más azul que negro. Una imagen que un profesor de arte de la escuela secundaria le había querido explicar a él y a sus compañeros, pero sin tener el más mínimo éxito. «¿Qué invento la memoria, no?», lanzó el negro el comentario al aire como para romper el silencio. «Es cierto. ¿En qué pensabas?», retrucó el gordo. «Yo no. Vos, gordo, se está dándote manija con algo. Seguro», reafirmó Cardoso. «¿Y cómo sabés que estoy pensando en algo si no se ve una mierda acá? Tus pensamientos son intensos, gordo, pero no tanto como para que yo no los vea. Qué gracioso que sos, negrito. No seas mala onda, gordo, siempre con esa actitud negativa. Si anoche te hubieras garchado esa pendeja, hoy tendrías mejor humor. ¿Para vos todo pasa por el garche?». «Todo no, pero lo más importante sí. La vida nos la regalaron para disfrutarla y coger es una de las cosas más lindas de la vida». La oscuridad no les permitía verse las caras, pero el negro casi podía adivinar el rostro de triste resignación del gordo al saber que él tenía razón. Por otro lado, la respiración dificultosa de Villanueva, entrecortada cada tanto por un largo y profundo suspiro, le indicaba que el gordo estaba transitando uno de sus tantos episodios melancólicos o que estaba sufriendo particularmente la temperatura y la humedad de la selva. Anoche, cuando estaba hablando con la pendeja, «¿Viste que no te la garchaste?», interrumpió el negro brutalmente. «Cállate, boludo, iba a decir una reflexión importante y vos me salís con esa gilada. Dale, gordito, no te calentes, que en este lugar te va a hacer mal. Contame tu tremendo pensamiento». «Bueno, pero no me interrumpas», sentenció el gordo. «Anoche, la piba me decía que este pueblo es una cárcel. Y tiene razón. No solo es una cárcel, sino que es la peor de las prisiones». «No te entiendo». «Claro, negro. Este pueblo es una cárcel sin barrotes, porque por más que no haya nada ni nadie que te impida escapar, no puedes irte. Es tan grande la miseria material e intelectual que no hay forma de salir de este caserío. Esta gente está presa en su desgracia, en la mala suerte de haber nacido en un pueblo sin presente ni futuro, condenados al olvido sin tener contacto con el mundo exterior. Afuera, el planeta podría desaparecer y acá nadie se enteraría. Seguirían con sus vidas pacatas y anodinas como si nada hubiera pasado». «¿Te parece que están así?», retrucó el negro. «La pendeja salió del pueblo». «Sí, salió para caer en la prostitución. ¿Te parece que eso es escapar de la miseria o caer en otra desgracia peor?». «No sé, gordo, no lo sé. Si es como vos decís, nosotros somos unos pelotudos, acuerda». «¿Por qué?». «Porque a este infierno de calor, humedad, mosquitos y otros bichos de mierda nosotros vinimos a buscar al asesino de Genta». «Justamente, negro». Villanueva impuso su típico silencio teatral al cual acudía cada vez que decía algo que consideraba relevante. «¿Dónde esconderías vos algo que no querés que nadie encuentre?». «No sé, gordo, qué sé yo, con este calor de mierda no puedo pensar nada». «Lo esconderías en un lugar donde nadie fuera a buscarlo. Y en ese lugar nadie vendría a buscar al perpetrador de un asesinato en la capital». «Se me hace muy rebuscado, gordo, todo esto es muy rebuscado». «¿Por qué?». «Porque no me cierras por ningún lado, gordo. Vine hasta acá con vos porque sos el jefe, pero para mí estamos perdiendo el tiempo al pedo». «¿Por qué?». «Pensá conmigo y decime dónde estoy equivocado». «Dale». Supongamos que ese Manuel es efectivamente el hijo de Telvina. Vive acá, en la selva, durante 40 años, aislado del mundo exterior. No se entera de nada porque nada llega hasta acá. Con suerte se puede enganchar de pedo a alguna FM brasilera. No puede salir del pueblo porque no hay ningún medio de transporte. Y vos me querés hacer creer que este tipo se enteró, no sabemos cómo, de la fecha en que lo largaron a Genta, viajó hasta Buenos Aires, descuartizó a ese sorete y después volvió a la selva como si nada hubiera pasado». «Te estás olvidando de la tía de Buenos Aires». «¿Qué carajo tiene que ver la tía en todo esto?». «La tía es la clave, estoy seguro».